Hola a todos, estamos en Marcos capítulo 8. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Estamos una vez más en una ocasión que mucha gente se reunió con Jesús y estaban en un lugar muy despoblado, y los discípulos preguntaron: ¿cómo vamos a darles de comer? Probablemente no se han dado cuenta de lo que pasó con los 5,000, que ya leímos. Y vamos a ver lo que dice Jesús. ¿Cuántos panes tenéis?, preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos, para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Gracias a Dios, vemos que Jesús una vez más multiplicó panes y pescado. Multiplicó para una multitud de 4,000 personas. De 7 panes y algunos pescaditos, Jesús multiplicó mucha gente y sobraron 7 canastas, 7 cestas. Lo que me gusta mucho es que Jesús siempre diera la gloria, siempre Él da la gloria al Padre, porque dio gracias por los 7 panes. No tenía mucho, pero dio gracias por cada pan que Él tuvo, y Dios multiplicó. Así también nosotros debemos de estar agradecidos por lo mucho o poco que tengamos, no importa, pero que estemos agradecidos. Continuamos en versículo 11. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. Él lanzó un profundo suspiro y dijo: ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Os aseguro que no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Los fariseos querían ver una señal. Tenían un corazón muy endurecido. No dieron a Dios la gloria y no reconocieron las obras que Jesús ya había hecho. Entonces Jesús dijo que no va a darles una señal. Continuamos en versículo 14. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Tened cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí: lo dice porque no tenemos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué estáis hablando acerca de que no tenéis pan? ¿Aún no veis ni entendéis? Tenéis la mente embotada. Es que teniendo ojos no veis, y oídos no oís. ¿Es que acaso no os acordáis
cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? 12 respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? 7. Entonces concluyó, y todavía no entendéis. Esa escena esa historia, esas palabras de Jesús tenemos que entender. Estaban en una barca Jesús y sus discípulos. Y no han tenido pan porque los discípulos se habían olvidado de llevarse pan, de llevarse comida. Y Jesús dijo, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Pero eso Jesús no dijo porque no deberían comer de los panes de los fariseos, sino que él pensaba en otra cosa. Jesús pensó en el pecado, en la religiosidad de los fariseos. Jesús no impidió a los discípulos comer pan, ¿sí? Ni pan de los fariseos, pero él dijo, no comen del pan, del pecado, de la religiosidad, de la falsa enseñanza de los fariseos. Pero los discípulos no entendieron, ellos pensaban que no deberían comer del pan de los fariseos y de Herodes. Los discípulos solamente se preocupaban por el pan, ¿sí? Por el pan material. Y Jesús dijo, no entienden ustedes no entienden. No saben que yo multipliqué de 5 panes, una multitud de 5,000 personas, de 5 panes y 2 pescados, una multitud de 5,000 personas, y de 7 panes, una multitud de 4,000 personas, y cuando se multiplicaron los panes para los 5,000, quedaron 12 cestas, ¿sí? 12. Y para los 4,000 quedaban 7 cestas, 7 canastas, imagínense. Dios dio en abundancia. Pero los discípulos todavía no entendieron. Ellos pensaban que tenían poca fe. Ellos pensaban que Jesús solamente hablaba del pan material. Pero Jesús tenía otra intención. Cuídense, tengan cuidado de las falsas enseñanzas de los fariseos, que es la levadura de los fariseos. Así que nosotros también tengamos mucho cuidado con falsas enseñanzas, religiosidad, muerte, todas estas cosas que no agradan a Dios. Hay que dejarlas, tengan cuidado, tengamos mucho cuidado. No nos preocupemos por el pan, Dios nos lo va a dar. Pongamos primeramente a Dios en nuestras vidas, busquemos a Dios en el primer lugar y Dios nos da el pan por añadidura, como dice en Mateo 6:33. No nos preocupemos por el pan material, preocupémonos o tengamos cuidado, mejor dicho, por las falsas enseñanzas. Siempre hay que leer la Biblia, la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Hay que leer esta palabra. Este es pan verdadero y espíritu. Vamos a continuar. Versículo 22. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocase. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre
los ojos. Y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Gloria a Dios. En esta historia podemos ver que Jesús sanó a un ciego. Había un ciego y Jesús le tomó de la mano y lo sacó fuera del pueblo, ¿sí? Les escupió en los ojos, imagínate, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver ahora? Pero el hombre en principio no podía ver bien. Él vio a la gente como árboles, ¿sí? No podía ver bien. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Le puse de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Esto nos enseña que Jesús nos quiere restaurar el 100%. No el 50% ni el 99%. Jesús quiere para tu vida restaurarte, restaurar tu corazón y tu alma el 100%. A este hombre también lo hizo. No le quedaba Jesús a este hombre con la vista mediocre, con una vista viendo a la gente como árboles. No, Jesús quería sanarle a él el 100%. Continuemos en versículo 27. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Jesús preguntaba a los discípulos: ¿quién piensa la gente que soy yo? Y la gente algunos dijeron que es Juan el Bautista, otros que sería Elías y otros que sería uno de los profetas. Pero ¿qué dice Pedro? Pedro dijo, porque Jesús le preguntó: ¿quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y dice Pedro: tú eres el Cristo. Dijo Pedro a Jesús. Cristo significa el ungido de Dios, el Hijo de Dios, ¿sí? Pedro sabía en el Espíritu Santo, porque se lo mostró Dios a Pedro por el Espíritu Santo. Esta carne no puede reconocer al Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Entonces Dios se lo reveló a Pedro, que Jesús es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, el que estaba profetizado en el Antiguo Testamento para salvar al mundo por su sangre preciosa en la cruz. Gracias a Dios. Continuemos en versículo 31. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Gloria a Dios. Aquí vemos que Jesús predicó su muerte a sus discípulos, que el Hijo de Dios tenía que sufrir en la cruz, ser rechazado por su propio pueblo, por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Y dijo Jesús: es necesario, no hay otro camino, dijo Jesús, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Jesús sabía que tenía que morir en esta cruz, que era necesario para salvarte a ti y a mí, por medio de su sangre. Todos los que creen y se
arrepienten, los que se arrepienten y creen en Él, son salvos, dice la palabra de Dios. Si tú no le conoces todavía a Jesús, arrepiéntete. El reino de Dios está cerca, Jesús te ama. Pídele perdón y te perdona todos tus pecados. Gloria a Dios. 32 dice, habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás, dijo Pedro, ¿sí? Dijo Jesús a Pedro, ¿sí? Le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vimos aquí que Jesús dijo a sus discípulos que tenía que sufrir mucho, que tenía que ser matado en la cruz y resucitar a los 3 días. Y eso se lo dijo. Y Pedro dijo, no, Jesús, ¿cómo puedes decir esto? Le reprendió, ¿sí? No puedes hacer esto, eres tu amigo, probablemente lo dijo así, no lo hagas. Y Jesús se dio la vuelta y dijo, aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús quería hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue que Jesús moría en esta cruz. Por nosotros, por perdonarnos, porque somos creación caída desde el Jardín de Edén. Cuando pecamos, Adán y Eva pecaron. Todos nosotros, los descendientes de Adán y Eva, todos nosotros, todos los seres humanos, pecamos con esta carne, todos. Nos hemos vuelto enemigos de Dios. Cuando entró el pecado al mundo, nos separamos de Dios. Pero hay alguien que se llama Jesús, el Hijo de Dios, que nos reconcilió con el Papá, con el Padre, por su sangre en la cruz. Y Jesús sabía que no hay otro camino. Había una gran brecha, el pecado entre Dios y los hombres. Y no había otro camino que el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, para reconciliarnos con el Padre en el cielo. Solamente su sangre nos puede salvar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al cielo, nos dice la palabra en Juan 14:6. Continuemos. Dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Amén. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos. Y él dijo que si alguien quiere ser su discípulo, cuesta. Porque tiene que negarse a sí mismo. Tiene que llevar su cruz y seguirle a Jesús. Porque el que quiere salvar su vida, dice Jesús, la perderá. Si tú y yo busquemos la vida aquí, nos disfrutamos aquí en esta vida, construimos casas, familias solamente para nosotros, para que tengamos una vida bonita para nosotros. Si tú y yo
Solamente estamos en el trabajo porque eso es nuestra vida y queremos esto para nosotros, el dinero, ganar dinero, trabajo, familia, solo para nosotros mismos, vamos a perder la vida, dice Jesús. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa del Señor Jesús, él sí va a ganar la vida. El que pierde su vida significa renunciar a sí mismo, ¿sí? Significa renunciarse a sí mismo y dar la gloria a Jesús. Vino un perro. Gloria a Dios. Dios dice que siempre tenemos que predicar el Evangelio de Dios. Porque por medio del Evangelio la gente puede ser salva. Pero eso significa renunciarse a sí mismo. Porque si nos avergonzamos de la palabra de Dios, que es la Biblia, vamos a perder esta vida. Porque Jesús también se avergonzaría. Si no nos vale la pena dar testimonio de la palabra de Dios a nuestros amigos, a los colegas y a todos los que nos rodean, si eso nos cuesta demasiado, no podemos ser sus discípulos. Porque Jesús también se va a avergonzar de aquellos que se avergüenzan de su palabra. Pero los que cumplen la palabra y predican la palabra, que se renuncien a sí mismos para dar gloria a Dios, para que la gente sea salva en el nombre de Jesús. Cuando empezamos a renunciarnos de corazón, perder nuestra vida aquí, porque no se trata de nosotros, se trata del reino de Dios, se trata de que mucha gente en este mundo sea salvo. Cuando renunciamos a nosotros y damos la gloria a Dios, vamos a ganar la vida. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.